Imaginen que están en un bar karaoke. Llegan y lo primero que van a hacer es asumir territorio. Por ejemplo, BlackBerry. Pero alguien al frente sacó un BlackBerry, entonces yo saco del bolsillo las llaves del deportivo. Wow. Entra. Tiene un Porsche. Y algo falta. Algo falta en el karaoke. Y falta, para sentirme bien, que yo empiece a cantar. Suceden cosas curiosas en un karaoke. A mí me han sucedido. Cuando yo canto en casa, de hecho solo lo hago en la ducha, se va el agua. Pero cada vez que canto en un karaoke, mi calificación es 99 o 100. Qué curioso, todo el mundo que canta en un karaoke saca 99 o 100. No habla muy bien de mi canto, pero en fin. Así que estoy en el karaoke y para sentirme en ambiente tengo que empezar a cantar. Alguien conocido, estoy más tranquilo. Todavía no empiezo a cantar y de pronto alguien desconocido, no me cae bien, me mira mal, no importa, he pedido el micrófono, empecé a cantar y termino abrazado al desconocido que me caía mal, los dos cantamos la misma canción. ¿Saben qué es lo más grave del tema? No me sabía la canción. Me sabía la tonada. Pero no importa que no me sepa la canción en un karaoke. En un bar karaoke la canción está ahí. Está publicada en las pantallas, un poco más pequeñas que esta. Los karaoke no son tan sofisticados. Las canciones, las letras de las canciones están publicadas ahí. Entonces es muy fácil cantar, porque me sé la tonada, la he escuchado. La escuché en la radio, probablemente en alguna reunión. ¿Verdad? La conozco, pero no me sabía las letras, no importa, ahí están las letras. Entonces empiezo a cantar. Canto en un bar karaoke. Cuando nació mi hijo Martín, y no es que su proceso de concepción haya estado relacionado con un bar karaoke, ni mucho menos. Cuando nació mi hijo Martín, me regalaron un libro que se llamaba El pensamiento del bebé, que me llamó muchísimo la atención. Porque entre otras cosas decía que, bueno, no hablaba de los niños y los karaoke, pero sí decía que los niños aprenden por imitación. Pero resulta que nosotros los adultos también aprendemos por imitación. Y estamos constantemente aprendiendo. Eso es lo que pasa en un bar karaoke. Estamos aprendiendo, no sabemos la canción, pero más o menos vemos cómo va el tema, vemos cómo canta el vecino de la mesa de al lado, le quitamos el micrófono. Por favor, un gin tonic. Y eso me llevó a pensar que la sociedad, en definitiva, no es más que un gigante karaoke, un gigantesco karaoke, en donde las letras, para ser repetidas y obtener la validación social que nos da el cantar en un bar karaoke, están ahí, en el noticiero de las 8, en el diario del día después. Y así vamos construyendo un imaginario colectivo, vamos construyendo una opinión pública, viendo lo que dice. Más lejos. En el pasado yo me levantaba en las mañanas con Carlos Vera y me acostaba a dormir con Tania Tinoco. Sí, ellos ayudan a construir estas opiniones y son de cualquier tipo. Porque resulta que cuando menos sabemos de un tema, más creemos que sabemos de ese tema. De hecho. Además, lo vi en el noticiero de la noche. ¿Verdad? Entonces, la sociedad karaoke es una suerte de empezar a repetir lo que vemos en la tele. El to be or not to be shakespeariano se convirtió en un te vi o no te vi. Si te vi, existes. Si no, no pasó nada. Y así, pónganse a pensar, los acontecimientos nacionales o internacionales existen en la medida en que están en la tele. ¿Y por qué hablo de la tele? 80% de las motivaciones humanas son visuales. Y al ser visuales, lo que no distrae, no atrae. El periódico es visual, pero para la página, más divertido está ahí, en movimiento, ¿verdad? Entonces lo vemos en pantallas, nos llama la atención, nos atrae. Es más, Flavio Alcántara, un especialista en publicidad subliminal, hizo un análisis respecto a noticieros y coincidió ese análisis con uno que se hizo en la elección de Bush-Mondale y luego en la elección de que Al Gore perdió frente a, perdón, Reagan-Mondale y luego en la que perdió Bush, en la que perdió Gore frente a Bush. Y más cercano a la que perdió Noboa frente a Correa. Los noticieros de televisión, los conductores de noticieros de televisión generan un microlenguaje.
Y lo que descubrió este estudio es que en los casos en Estados Unidos, donde se hizo una validación ex post, cada vez que el periodista de una cadena de televisión como NBC o CBS hablaba del candidato de su preferencia, si bien no decía es el candidato de mi preferencia, terminaba con una pequeña sonrisa al final de mencionar su nombre, suficiente para que votaran por él. No puedo hablar de política, así que no nos vamos a referir al tema nacional, salto ese capítulo, sigamos con la sociedad karaoke. ¿Por qué necesitamos seguir estas líneas? Porque llegamos a una fiesta y todo el mundo está conversando, hemos llegado un poco tarde, están hablando de política. La revocatoria sí, la revocatoria no, y yo no sé qué es revocatoria, pero vi el noticiero. Entonces tengo una opinión y participo. Y al participar, pues estoy validándome socialmente. Soy parte del grupo, me van a volver a invitar. Chévere. Pero ustedes me van a decir, a ver, influencia a todos los demás, a mí no. Ajá. Se llama Third Person Effect. Es un texto escrito por Perloff en 1993. Y lo que dice, en simple, es que estos procesos de influencia que se dan son generalmente negados por las personas que son influidas. A ver, o sea, yo estudié, tengo una carrera universitaria, soy profesional, a mí la tele no me va a influir. Pues resulta que sí. Entonces, parte del tema es que en la medida en que vemos gente en la tele hablando sobre temas particulares, lo que yo empiezo a construir respecto a esos temas en particular es lo que vi en la tele, y no es mi opinión propia. Y así nos volvemos especialistas en religión, en política, en fútbol. Todos somos el mejor director técnico después de que nuestro equipo favorito perdió. Siempre. No sabíamos cuál debió haber sido la alineación. Es como un contagio emocional. De hecho, la televisión, los medios, lo que hacen es contagiar emociones. Es como esto, como el bostezo. Algunos de ustedes con solo ver la palabra bostezaron. Y otros habrán bostezado después de que la persona de al lado bostezó. De hecho, hay un estudio fantástico que consistió en lo siguiente. Pusieron una grabación con bostezos a un grupo de no videntes. ¿Y saben qué sucedió? Bostezaron. Bostezaron. En definitiva, funciona exactamente igual con la tele y con las opiniones que estamos construyendo en esta sociedad karaoke. El bostezo no es otra cosa que una primera manifestación de comunicación. Y todas las manifestaciones de comunicación no pasan necesariamente por las palabras. De hecho, pasan antes por el cuerpo que por las palabras. Y aquí es donde entra el poder de la situación. Porque si hemos dicho que reconocemos y obedecemos, de alguna manera, lo que dicen en la tele respecto a un tema en particular, entonces lo que sale en la tele debiera apoyar tal o cual postura política, ideológica, religiosa, además, ¿verdad? El poder de la situación, o framing, como dice Lakoff, es lo que permitió que, para aterrizar el ejemplo, ¿recuerdan septiembre 11? Todo el mundo lo recuerda. ¿Cuál fue el primer discurso del presidente después de septiembre 11? Su primer discurso, sus primeras palabras, no habló de un ataque terrorista. Él puso en tela de juicio el futuro del sueño americano. Algo sobre lo que todo el mundo podía entender. Que atacaron unos terroristas unos edificios, podrían haber sido entendidos como que sí, como que no. De hecho, generó muchas conjeturas después, pero que pongan en duda mi sueño americano. Todo esto nos lleva de nuevo a la palabra clave, validación social, ¿no? Sea en una fiesta, sea en una entrevista de trabajo, sea en la oficina, aquí. Buscamos repetir las cosas que alguien, porque no es fortuito, puso en la tele en ánimo de mantener la misma opinión pública, la misma opinión que los demás. ¿Por qué? Porque al final del día opinión pública no es otra cosa que la opinión que damos que no haya sido sancionada por nuestros pares en un sitio en particular, según la teoría de la alemana Noel Neumann. Eso significa que si alguien tiene la capacidad de salir a la tele y decir lo que quiera decir, y además tener credibilidad, lo que va a suceder es que la gente va a empezar a repetir lo que esa persona dijo en la tele.
Cuando era chiquito, mis papás me llevaban al parque y había este palanca de primer grado, bien gringo. Me parecía divertidísimo, no entendía cómo funcionaba realmente. Nos vamos a abstraer un instante. ¿Han escuchado hablar del triángulo dramático? Sí, en la vida hay 3 roles: víctima, verdugo y salvador. Lleven esto a la política y desarrollen sus propias conjeturas. ¿Ok? Lo que hice fue, criticando mi pensamiento, decidir qué pasaba si la víctima, el victimario y el salvador los ponía en el guingiringongo. Y una de las tesis más importantes que aprendí cuando era pequeño de mis papás es que si yo quería estar arriba, alguien tenía que estar al frente abajo. Pues si no, el guingiringongo no funciona. ¿Correcto? ¿A quién pongo al frente? Entonces, si ustedes quieren tener un tema que se hable en términos de opinión pública, que se hable mucho y que además lo apoyen, pongan a alguien al frente. La necesidad de tener enemigos, si no los tienen, invéntenlos. Cualquier ejemplo con la realidad nacional es estricta aplicación de la teoría. De eso se trata la opinión pública, en definitiva. De ir construyendo en el imaginario colectivo estos mensajes claves. Y me van a perdonar el francés. Ni un paso atrás. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Nadie se me baja de la camioneta. Yo no me ahuevo. Llegaron a la tele en la forma de soundbites. Mensajes muy, muy cortos y fueron construyendo una opinión pública tan sustentable, extensa, intensa, profunda, que hoy los repetimos, como en esta charla. Porque al final del día todos somos protagonistas, y con esto quiero terminar. Shakespeare decía que la vida no es más que un proscenio donde todos somos actores y actrices. Yo creo que escogemos estar acá arriba o estar abajo. Y a mí me encantaría, ahora que han visto esta explicación de cómo funciona la opinión pública y cómo ustedes tienen la capacidad de, estando en la tele, influir en la opinión de mucha gente, a mí me gustaría que no solo Nelsa estuviese en la tele, sino que todos ustedes estuvieran en la tele, promoviendo las historias y las ideas y los conceptos que ustedes creen que son necesarias para hacer de este país un país mejor. Gracias.